Bueno, muy bien, estamos, los anunciamos. Eduardo Levi Yeyati, Miguel Kigel, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, a ver, lo primero que quiero mostrarles a Levi Yeyati y a Kigel, sobre todo a Kigel, es la tapa de página 12 de hoy. ¿La vieron? ¿La viste, Miguel? Sí, sí, sí. Ahí está, mirá. Pone los conocidos de siempre, aquella película clásica de hará unos 10 años, puede ser, de una década. Y uno de esos 5 economistas, en este caso están ahí Prat Guy, Federico Sturzenegger, Carlos Melconian, Rogelio Frigerio y Miguel Kigel, que lo ponen ahí con una camperita porque está retratado aquel afiche de la película clásica que vimos muchos, Los sospechosos de siempre. Sí, ellos ponen los conocidos de siempre, ¿sí? La película es Los sospechosos de siempre. Miguel, ¿te viste ahí? Me vi, la verdad que me hizo gracia. Primero que no me pusieron anteojos. Ajá. Se olvidaron de ese pequeño detalle. Pero la verdad me hace gracia. Pero la verdad que los voceros que fijó Macri para la campaña son claramente Frigerio y Prat Guy. Sturzenegger y Melconian hace mucho que vienen trabajando con Macri. Y yo la verdad que no estoy en el grupo chico de ellos. Me reúno, pero bueno, no realmente... Pero bueno, si quieren ponerme... Entraste en el foco de tiro. ¿Qué va a hacer? Bueno, es parte de esto que hablábamos, ¿no? De la campaña. En este caso no es la utilización de una herramienta del Estado, un medio de comunicación que decide hacer su juego político y punto. Pero bueno, estamos en una época donde la campaña impacta en todo y también en la economía y hasta en los economistas, como es el caso tuyo. Exactamente. Bueno, como tal... Te lo tomaste tranquilo. Yo lo llamo con cierta sonrisa, digamos. La enmarcaste. Yo sí, ya está, sí. Está en mi casa, por La supuesto. enmarcaste. Quedará la para colección esto. de Ya tenés, tapas. claro, tenés ahí una ampliación, Quedará un para mis cuadrito y nietos. te queda para vos. Bien, vamos a hablar de los temas básicamente que se están poniendo en juego en la campaña. Uno es, sobre todo Scioli en estos días, habló de una cuestión que había puesto Sergio Massa, que es el impuesto a las ganancias. Miguel, ya que arrancamos con vos, ¿se puede eliminar el impuesto a las ganancias tal como lo planteó Massa y ahora Scioli, digamos que le apunta a la misma idea? El impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, me Sí. imagino que estás hablando. Sí, yo creo que no es un monto tan grande. Obviamente que dentro de un paquete fiscal, que yo creo que tiene que haber una reducción del déficit del orden de 2 puntos, yo creo que va a haber espacio como para poder reducir el mínimo no imponible, para subirlo, digamos, el mínimo no imponible, reducir la carga impositiva y también para reducir alguna de las retenciones a la exportación que andan dando vuelta, ¿no? Obviamente eso será compensado seguramente con otras cosas, ¿no es Claro. cierto? Ahora, pero reducirlo, digamos, coincidan todos los candidatos y los dos que quedaron, que son Scioli y Macri. Pero eliminarlo ya es otra cosa, digo. No estamos hablando de reducir el impuesto a las ganancias, ¿no? Reducir, vos decís reducir. Reducir como estaba a niveles, Sí. como estaba antes digamos, de toda esta suba, y que un montón de gente empieza a pagar ganancias, pero tampoco es justo que nadie pague ganancias, digamos. Los ingresos, digamos, hay mucha gente que gana mucha plata, que tiene salarios altos, y es razonable que pague impuesto a las ganancias. Eduardo, ¿coincidís en eso? Digo, Massa por ahí era el que proponía una solución así más terminante, ¿no? Sí, mira, hay 2 puntos ahí que tenés que tener en cuenta. Uno es que si eliminás los impuestos tenés que decir dónde sale el dinero para bancar Exacto, el gasto ese es si el no punto. querés recortar. Claro. Y segundo, que el impuesto a las ganancias, los economistas, tal vez nos equivocamos, pero siempre lo consideramos uno de los impuestos menos regresivos. Hay que saber hacerlo progresivo. De hecho, el tema de que no se ajuste la escala lo había hecho mucho más regresivo, mucho más, penalizaba mucho más a los que no los tenían proporcionalmente. Claro. Pero eso se puede arreglar. Pero el impuesto a la ganancia per se, cobrarle al que tiene salarios extraordinariamente altos, me parece que es uno de los impuestos más progresivos que existen. Sacarlo implica reemplazarlo por otro que va a ser más regresivo. O sea, por ese lado, me parece que lo que hay que hacer es corregir la escala. Claro, pero no hay otros impuestos que pueden reemplazar lo que viene, lo que va al Estado vía el impuesto a las ganancias. Hay otros Digo, impuestos. porque el impuesto a las ganancias, el impuesto al salario, básicamente, porque es un impuesto al salario. No, el impuesto a las ganancias es el impuesto a las ganancias. Sí. En general, uno puede pensar que los salarios bajos son salarios de subsistencia, no son ganancia propiamente dicha, pero una persona que gana 100.000 pesos por mes, bueno, si no le querés cobrar impuesto a las ganancias, tenés que decirme qué otro impuesto cobras. Claro. La inflación es regresiva,
Podrías cobrar impuesto a la herencia, pero no vas a reemplazar lo que recaudás por ganancias. Podrías subir el impuesto a las corporaciones. Tenés que, de alguna forma, cuando reducís algún impuesto, tenés que tener en claro qué es lo que vas a poner. Como impuesto vos lo mantendrías, pero lo que sí harías es actualizarlo y lo que sería es sin duda, reducir actualizarlo en sin duda. el impacto, digamos, No, a partir de cierto ponernos salario. ponernos de acuerdo en cuál es el umbral por debajo del cual no se cobra. Y ese umbral mantenerlo en términos reales. Porque Claro. lo que ha pasado últimamente es que con la inflación ese umbral ha perdido toda significación. Pero una vez que tenemos en claro cuál es el nivel de salario real por debajo del cual no se cobra, bueno, ese nivel se mantiene. Pero por arriba hay que cobrarlo. Y de vuelta, a la escala sí, lo haría posiblemente mucho más progresiva de la que es ahora. Claro, claro, claro. Miguel, hoy lo decía Hernán, ¿no? Hubo récord, más de 200.000 personas que compraron dólar ahorro. El cepo, en un día, en 100, es un mito, se puede hacer. ¿Cuál es tu visión? Yo primero, digamos, hay que entender que el cepo en realidad es el corralito nuevo, digamos. Uno acuerda del corralito de los depósitos, bueno, Sí. el cepo es el corralito de los dólares del Banco Central. Claro, de esta Es lo época, mismo, de esta época. básicamente. ¿Cómo se puede sacar? Bueno, ¿por qué se puso el cepo? El cepo se ha puesto fundamentalmente porque hay atraso cambiario. O sea, cuando uno mira los tipos de cambio que hay en la economía, hay muchos, digamos, está sobre todo el contado con liqui, está el oficial. Y obviamente, cuando yo le pregunto a la gente, ¿piensan ustedes que comprar a 9.50 es negocio o no? ¿O comprarían o venderían a 9.50? Y la gente me dice, yo a 9.50 compro y no vendo. O sea, esa es la mejor muestra de que hay un problema por ese lado. Para sacarlo, yo creo que, digamos, el cepo tiene muchos componentes, ¿no es cierto? Porque el cepo le pone restricciones al turismo, como vimos ahora, restricciones a los dividendos, restricciones al ahorro, a las importaciones, a los dividendos. Yo creo que lo fundamental es hacerlo en etapas, o sea, sacar el cepo lo más rápido que se pueda, pero poniendo el foco en mostrar primero que hay un camino que Argentina va a unificar los tipos de cambio de vuelta y no va a haber cepo, con lo cual va a funcionar igual que funcionaba en el 2010, o antes que se pusiera el cepo, exactamente igual. Con las restricciones que había en ese momento, igual. Y la otra cosa que me parece importante es empezar por lo que está más urgente, que son las importaciones. Digamos, hoy el hecho de que las empresas no puedan importar o que no le den los dólares para importar implica que muchas empresas no pueden producir. Y eso obviamente que nos pega a todos. O sea, hoy la economía, yo creo que los números no están muy claros, debe estar en recesión. Claro. Está parada. Coincidís con lo que dice Miguel Bain, que es el economista asesor, digamos, de Daniel Scioli, que dice, primero aflojamos con los importadores y después vemos el dólar ahorro, el dólar turista, eso como que se va a mantener, digamos. Yo creo que va a ir en etapas, pero lo más importante es lo urgente. ¿Y lo urgente qué es? Que la economía vuelva a crecer, a producir. Obviamente que hay que resolver todo porque por un tema de que, digamos, si uno ve que se están trabando los pagos de dividendos o los pagos de deuda, la plata no viene, la gente sigue especulando y eso no sirve. Si sacás el cepo, Eduardo, en un día, en 20, en 30 o en 100, hay, como dicen algunos, eventualmente una corrida, un camino a la mega devaluación. ¿Cómo sigue cuando decidís terminar con el cepo? Depende de cuántos dólares tengas disponibles. Y muchos no hay, ¿no? Muchos no hay. Bueno, por eso es que me da la sensación de que los que tienen voluntad de sacar el cepo están priorizando conseguir dólares, tener acceso a dólares lo más rápidamente posible. Creo que eso es una postura saludable. Yo creo que el cepo hay que levantarlo, aparte de por todas las razones que dijo Miguel, porque hoy, sobre todo el cepo a los dividendos, está inhibiendo inversiones extranjeras, está inhibiendo inversiones. Y en Argentina, para crecer vas a tener que invertir. El próximo crecimiento, el desarrollo argentino en el futuro va a depender muchísimo de las inversiones. Entonces, para crecer necesitas sacar el cepo, en eso coincido con Miguel. Sí es cierto que si no tenés acceso a dólares, simplemente elevando el tipo de cambio no necesariamente te genera la oferta de dólares suficiente como para estabilizarlo. Entonces ahí hay una incertidumbre que necesariamente el próximo gobierno, si quiere levantar el cepo, va a tener que resolver. Entonces por eso creo que coincido con lo que decía Miguel, que hay que hacerlo lo antes posible, tomando algunos recaudos como para no perder el control de la curva, por decirlo de alguna forma. Vos decías, Miguel, todos compraríamos, ¿no? A 9.50, 10 pesos y por ahí a un valor más. ¿Cuál es el valor del dólar 11 de diciembre?
La verdad que no lo sé. A tu criterio. Ojalá lo supiera, digamos. Bueno, Uno ¿cuál puede mirar el estimás? ¿Cuál mercado. estimás que puede haber? Yo te puedo decir lo A que dice el Eduardo mercado. también se lo vamos a preguntar. Yo ¿Cuál te puedo estimás? decir lo que dice el mercado. Vos dale tiempo, yo mientras voy pensando. Claro, vas la respuesta. pensando, claro. Me gusta que le Yo te preguntes digo primero, lo que dice el mercado. O sea, hoy el mercado, ¿dónde te pone el tipo de cambio? Digamos, lo que se parecería más a un tipo de cambio libre en la Argentina. Hoy es el contado con liqui. El contado con liqui está un poquito intervenido por el gobierno a través de la venta de bonos. Eso está más o menos en 14. Claro. O sea, la verdad que uno puede decir, el gobierno ya devaluó. Claro. En realidad la devaluación ya pasó, no es que viene una devaluación. Acá hubo una devaluación Claro. que no se trasladó a todos los tipos de cambio. Pero de alguna forma, digamos, la devaluación ya está. Está hecha ahí en ese valor promedio. Digamos, ¿también te parece que está cerca de los 14 pesos o no? Ahora yo te digo, yo no digo que hacer ese. Lo que yo te digo es El lo dólar que pone el Kigel es mercado 14. hoy. El dólar Kigel es Mañana 14, tenemos- el dólar Seyati... Yo no te voy a dar un número, pero te voy a decir una cosa que creo que es importante y hay que destacar. Sí. El dólar son dos cosas. Ujú. Es un precio relativo, es competitividad. Ujú. Y en términos de competitividad, los modelos basados en variables fundamentales de la economía, que igual tienen un amplio margen de error, te van a dar que estás atrasado entre 40 y 50% en términos reales, es decir, ajustado por inflación. Claro. Sin embargo, nuestro problema de escasez de dólares nunca tuvo que ver, o al principio al menos no tuvo que ver con problemas de competitividad. Cuando nosotros pusimos el cepo, teníamos superávit de cuenta corriente y superávit comercial. Nuestro problema con el cepo y con la demanda de dólares tiene que ver con una cuestión financiera. Es básicamente cuál es el dólar al cual el ahorrista se pasa de dólares a pesos. Y ese nivel no es fijo, depende de cuántos dólares tenga el gobierno para enfrentar el otro lado. Entonces, si el gobierno el día de mañana, imaginemos que resuelve el problema de holdouts y emite en Nueva York y abre las puertas de ese mercado, y no emite mucho, simplemente muestra que tiene las puertas abiertas. Claro. ¿Cuál va a ser el dólar? No va a ser 16. Posiblemente ni siquiera sea 14, a valores de inflación de hoy. ¿sí? Claro. Sin embargo, si yo abro el cepo y no tengo ninguna alternativa de financiamiento, ese dólar puede estar básicamente en cualquier lado. Entonces, no hay un nivel. Eso es lo que quiero enfatizar. Depende mucho de las expectativas. Y las expectativas dependen de cuántos dólares tenga el gobierno eventualmente para hacer frente a la demanda. No quiso decir el número, ¿no? No, Está bien. no, es Dólar prudente. Kigel, 14. El dólar Dólar Kigel. Seyati 14. es lo que vos digas. Bien, a ver, quiero mostrarles un segundo un gráfico que hizo la producción. A ver, ahí está, el de las empresas desde el día de la elección, el 25 de octubre hasta hoy, las empresas cuyas acciones más crecieron. ¿Sí? Ahí está. Pampa Energía, 57%, y moneda, 57.1%. Banco Hipotecario, 54.8%. El Banco Macro, las acciones del Banco Macro, 53.7%. Transportadora de Gas del Sur, una gasífera, 53.2%. Molino, 51.8%. El Grupo Clarín, 34.7%. Elegimos 6 de las empresas que sus acciones más crecieron desde el día de la elección del 25 de octubre. ¿Por qué creen que esto sucede? ¿Por qué evalúan que esto sucede, Miguel? Siempre primero. Yo Después voy a invertir, ahora voy a invertir. Así no. Yo te diría que digamos, el mercado digamos, apuesta a que Macri digamos, va a tener una política de menos intervención en la economía, que da de alguna forma más certidumbre y ha sido mucho más enfático en que va a eliminar el cepo, de que se va a hacer una política de metas de inflación, de que va a haber una política digamos, más previsible. Y creo que el mercado, digamos, aprecia eso, lo valora y piensa que realmente va a haber una política en la cual Argentina va a traer inversiones, Argentina va a crecer, Argentina va a salir del estancamiento. Claro, en el caso de las empresas de servicio, ¿no? Eduardo, no es que los inversores están pensando, estas empresas van a subir las tarifas, van a mejorar su rendimiento y entonces compramos acciones de estas empresas. La verdad no sabría decirte. Igual no es solo las empresas de servicios. Vos fíjate que los bancos... Sí, los bancos... También va tiene bien. que ver seguramente con que este A los gobierno... bancos siempre les va bien. Siempre. ¿Viste? Pasan los diferentes presidentes, lo curioso, siempre va bien. Fernando, lo curioso es que la situación actual de represión financiera, de tasas bajas, beneficia a los bancos. Les reduce mucho el volumen de intervención, pero beneficia a los bancos. A los bancos les ha ido bien en parte. Les ha ido bien. Si vos liberás las tasas y aumentás el costo de fondeo del financiamiento de los bancos, bueno, van a tener que tener más negocio, pero no necesariamente le va a ir mejor. Sin embargo, el mercado tiende ha tendido durante toda esta etapa a ver a Macri como más favorable a la valorización de las empresas. La verdad no queda muy claro
exactamente cuál es el mecanismo, pero ciertamente ese es el patrón. Pero mientras los muchachos ganan, digamos, Sí. ganan unos mangos. El 82% móvil para los jubilados, ¿no? Que también es otra de las propuestas que agarró Scioli, que daba Massa Nos en estás el último matando. tramo de campaña. Eduardo, vos primero, porque si no se queja aquí Mira, no, el tema del sistema previsional es muy Sí. complicado. es muy complejo. El sistema previsional en ¿Es todas imposible partes del- otorgarle a los No es una jubilados cuestión de imposible, lo que es muy- merecen? Es muy caro Sí. ya para empezar Sí. pagar lo que ya les debes. Ujú. Hay un montón de juicios que no se están pagando. De hecho, hasta donde yo sé, creo que las últimas jubilaciones, en muchos casos se les otorga la mínima. Ujú. Y luego los mandan a juicio por el resto, por lo Claro. que efectivamente merecen de más. Claro. En todas partes del mundo el sistema previsional es altamente deficitario, Ujú. está en quiebra. Sí. No solo acá, en Estados Unidos, Sí, en sí, Europa, sí, sí, sí. en Japón y en Brasil, Sí. en todos lados. Sí. Y el Porque la Estado, gente vive más y, y hay todo un efecto. exactamente, y cada Sí. vez más la gente vive más, Claro. la tasa de dependencia entre activos y pasivos Claro. y activos aumenta. Sí. Y el Estado se hace cargo, de vez en cuando se estira la edad jubilatoria, se reducen los Sí. beneficios, pero básicamente es un elefante que va creciendo y que nadie quiere de alguna forma abordar. Claro. Lo mismo pasa acá, ¿sí? En menor medida tal vez incluso. Ujú. Entonces, ¿se puede pagar al 82%? Sí, se puede pagar, hay que conseguir los fondos de algún otro lado. Hay que grabar a las generaciones futuras para pagar ese 82%. Es una decisión intertemporal, es una decisión política, se puede hacer. Ahora, cuesta hacerlo, porque ya hoy como está el sistema previsional, le cuesta cerrar las cuentas, las cierra solo porque recibe transferencias de impuestos que fueron pensadas para cuando se privatizó y que todavía siguen ahí dando vueltas. Claro. Miguel, cuando la presidenta o cualquier funcionario de gobierno habla del ANSES y de que, bueno, de que tatizaron los fondos de las AFJP y demás, hablan como si, digamos, si el ANSES fuera de lo más maravilloso que tiene el gobierno, Bocio, Diego Bocio fuera un héroe y demás. ¿Coincidís con esa mirada? Pasa que los fondos del ANSES realmente hoy no se toman como parte de, digamos, de los fondos para la jubilación. O sea, Ujú. cuando estaban las AFJP y realmente esos fondos eran fondos de ahorro, uno pensaba que la jubilación iba a venir de ahí. La verdad que hoy en día cuando uno mira el retorno que tienen los fondos del ANSES, cómo se invierten esos fondos, en los cuales muchos invierten a tasas muy, muy bajas, por ejemplo, los fondos que se ponen para procrear, uno se da cuenta, digamos, que las jubilaciones no se van a poder pagar ahí. De ahí. Es mucha plata, en términos deben ser alrededor de 400 o 500 mil millones de pesos, pero no alcanza, digamos, la idea es que sea la rentabilidad que tienen esos fondos lo que sirva como ingreso para transferir el tesoro y que esa plata se use para pagarle a los jubilados. La verdad que para eso no alcanza. La última que les quiero hacer a los dos, porque el viernes pasado el juez Griesa tomó en consideración, con un fallo, una decisión, a los famosos Me Too, que son estos acreedores que se anotaron, se pusieron en la fila, y bueno, eso incrementa la deuda a 8.000 millones de dólares más. A ver, con los buitres, hay que sentarse a negociar, hay que pagarles, no hay que pagarles nada, hay que pagarles todo, como dicen que Macri en algún momento habría dicho. ¿Qué pensás, Eduardo? Hay que llegar a algún acuerdo, me imagino, por una sencilla razón. Vos para conseguir los dólares que necesitas para abrir definitivamente el cepo, ya no te alcanza con las emisiones, pequeñas emisiones que han venido haciendo hasta ahora. Necesitas inevitablemente emitir en Nueva York para acercar los inversores, los fondos mutuales, que son los grandes inversores, los inversores que miran el ENVI, los que tienen los bolsillos grandes como para prestarte. No que vayas a emitir mucho, pero necesitas emitir ahí, porque ya no hay más de dónde sacar. Entonces, algún tipo de acuerdo tenés que lograr, pero luego tenés la tensión entre qué tipo de acuerdo. Tampoco puedes sentarte a pagarles todo, menos ahora que han entrado un montón de holdouts, de acreedores, con derechos que eran inferiores incluso a los originales. Pero Claro. en la inactividad de la Argentina en la negociación, Claro. Griesa los dejó entrar como si fueran todos iguales. Entonces, efectivamente hay que negociar, y hay que negociar desde una posición de fuerza, es decir, de una posición en donde no estemos enfrentados a una corrida cambiaria que nos obligue a aceptar cualquier cosa. Claro. Por eso es importante también cómo se tramita esa transición cambiaria en los primeros meses, porque no querés ir a negociar con ellos cuando el dólar te tiene contra la pared. Claro. ¿Se puede salir bien de una negociación con los buitres o siempre perdés ahí cuando te sentás en Nueva York? Yo creo que primero hay que entender que vamos a negociar desde una posición de debilidad. ¿Por qué? Porque los buitres saben que Argentina necesita la plata,
justamente porque tenemos pocas reservas, porque necesitamos plata para inversión, para volver a crecer, para sacar el cepo y para que el tipo de cambio no se escape. ¿Cómo se hace para lograr esa fortaleza? Bueno, eso va a ser parte del desafío que va a tener el próximo negociador con los buitres. Yo creo que, digamos, se puede uno sentar ahí y explicarles perfectamente de que, digamos, si no se llega a un acuerdo rápido con ellos y un acuerdo que sea razonable para la Argentina, con una quita que sea una quita importante, digamos, para el país, es muy probable que el Congreso no pase ese tipo de acuerdo y ahí vamos a estar los dos peor. Va a estar peor los buitres porque seguramente no van a haber un dólar por muchísimos años de nuevo y va a estar mal Argentina porque va a tener muchas dificultades para poder digamos, para poder conseguir deuda y la verdad que es una situación que no le conviene a nadie. Entonces, yo creo que si uno puede transmitir eso, las negociaciones, conseguir apoyo, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, directo, indirecto, yo creo que hay una buena chance de llegar a un acuerdo. Bueno, me voy con una mirada optimista. Eduardo, muchas gracias. Miguel, Un placer. muchas gracias. Bueno, ya nos veremos en el